esto hicimos, el group by hicimos, el having hicimos, el select hicimos. El order by lo necesitamos acá. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a resolver un parcial también de DML, pero podría decirse un poquito más complicado. En realidad no es tanto, pero para ver cómo resolverlo. Y bueno, la cosa voy a enseñar unos tips adicionales para que sea más fácil la resolución de estos parciales. ¿Por qué SQL es lo... Consulta de SQL es lo que deben saber al irse de cuarto año? A ver, lo mínimo, ¿no? En realidad más cosas. Bien, vamos a empezar con este parcial entonces. Bueno, lo que tenemos así a simple vista es el modelo relacional. Vamos a tener distintas tablas. Vamos a tener la tabla publicación, que como vemos tiene su clave primaria y de publicación, su clave foránea y de usuario. Y campos adicionales, ¿no? Como relé del video, etc. Después tenemos la tabla usuario, que tiene la clave primaria y de usuario, como se ve acá. Y después tenemos una tabla intermedia. Esta posee la clave primaria compuesta, que es PK. Está compuesta por estos dos claves primarias. No es la compuesta que sería... A ver, bueno, acá no hay, pero no importa. Bueno, es la clave primaria doble y de usuario y de publicación. Y después clave foránea 1 y de usuario, que hace referencia a la clave primaria de la tabla usuario, ¿no? Después y de publicación también hace referencia, esta clave foránea hace referencia a la clave primaria y de publicación de la tabla publicación. Bueno, después tenemos comentario, que va a tener clave primaria y de comentario, y dos claves foráneas, y de publicación y de usuario. Por último, email, que clave primaria tenemos y de usuario con correo, y después una clave foránea, correo, ¿no? Que hace referencia a correo que está acá. Bien. Vemos también que uno máximo un usuario va a tener de 0 a muchas publicaciones. Uno máximo una publicación va a tener de 0 a muchos comentarios. Uno máximo un usuario va a tener de 0 a muchos comentarios. Uno máximo un usuario va a tener de 0 a muchos emails. Bueno, analizado esto ahora, lo que vamos a hacer una serie de ejercicios. Me dice acá, crear la tabla me gusta con las siguientes restricciones. Clave primaria y clave foránea. Bien, esta es la tabla me gusta. Bueno, fácil, se crea la tabla. Create, ponemos el nombre de la tabla y acá vamos a poner las columnas, ¿no? Los campos. Tenemos id usuario, vamos a hacerlo de tipo int, coma, id publicación, de int también, valor like, que acá me dice que tiene estos dos valores y el enunciado me dice que también le aplica una restricción para que acepte esos dos valores. Entonces aplicar la restricción check. Vamos a poner que valor like sea igual a -1 or valor like sea igual a 1, ¿no? No queremos esto. Ahora vamos a ver esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner la restricción en la clave primaria. A ver, ponemos primary key y vamos a poner doble de usuario y de publicación. Bueno, vamos a poner coma ahora. Acá tenemos nuestra clave primaria doble, ¿no? Que justamente son las dos al mismo tiempo. Cuando hacemos esto acá, decimos que el par y de usuario y de publicación no pueden repetirse. Ejemplo, 1,1. Vamos acá a ponerlo acá abajo. Y este 1 si de usuario y este 1 si de publicación. El par 1,1 no se puede repetir. ¿Por qué? Las dos al mismo tiempo son clave primaria, entonces no puede, debe ser única. Esto no puede existir. Lo que sí puede existir es esto. ¿Sí? Por eso es importante esto que está acá. Si ustedes me lo ponían por separado, primary key y de usuario, coma, primary key y de publicación, esto está mal. Bien, después tenemos que poner las claves. Ahora sí, las claves foráneas son independientes una de la otra. Por eso dice F y dice FK2 también, ¿no? Entonces ponemos ponemos publicación, referencia. Vamos a poner la referencia esa, la otra tabla, que sí de publicación, este campo que sí de publicación.
la tabla publicación. Vamos a poner la tabla de publicación al campo que hace referencia. En este caso es ID publicación, pero podría ser ID. Pero bueno, la ID publicación, ID. Bien, lo mismo con esta. Vamos a poner una coma, no se olviden poner la coma. Y acá ponemos de usuario, referencia a la tabla usuario y de usuario. De usuario. Bien, entonces acá tenemos básicamente nuestra tabla me gusta. Bueno, vamos a arreglar unas cositas acá que está tirando este error. Acá falta el poner el tipo, ¿no? Entero. Todo igual acá. No es como en Python que es doble, es solamente con uno, la igualdad. Primary key. No es primary key, es primary key. Bueno, eso sería. Después tira errores. Bien, acá hay de usuario, me tira a ver. Son errores que aparecen a veces. Si lo ejecuto esto me va a dar bien. Solamente que, bueno, no lo voy a ejecutar porque tengo creada esa tabla acá. Sumo, faltaría acá un paréntesis. Vamos a poner un paréntesis, a ver. Bueno, esto era el ejercicio, no era tan complicado. Así que vamos a ir por el próximo. Bueno, lo importante acá era esto. Observar esto, ¿sí? Eso era lo importante de ese ejercicio, igual que el check. Pero bueno, si ponen la clave primaria mal, básicamente como si no entendieran el concepto de la clave primaria está doble, ¿no? Entonces por eso estaba mal el ejercicio. Clave primaria mal, como dice acá, a ver si está acá está mal la clave primaria, 0 puntos. Bueno, bien, vamos a hacer los ejercicios que hay acá. Bueno, vamos a empezar. Dice, antes de hacer estos ejercicios quiero que vean esto que está acá abajo. Tenemos las cláusulas que son where, join, no from, join, where, group by, having, select, order by, limit. Todo esto se tienen que acordar. O sea, esto sería su machete básicamente. 6 letras suficiente. Recordar para hacer estos ejercicios que están acá. Y acá generalmente tiene, o sea, hay un orden en que se ejecutan estas que la vamos a tildar. Cuando hagamos algo, lo tildamos para ver si estamos haciendo bien las cosas. Así que, bueno, vamos a empezar entonces. Y vamos a empezar a tildar ciertas cosas acá. Dice, listar el nombre de la descripción de la publicación, el nombre de usuario asociado y el texto comentario. Bien. Entre los casos que ID publicación sea igual a 5 y el ID de usuario corresponda a 1. Columna de salidas, nombre de descripción de publicación, nombre de usuario y texto comentario. Lo que vemos acá, nombre de usuario, tabla usuario. Descripción de la publicación, tabla publicación. Texto comentario, tabla comentario, ¿no? Entonces tenemos esta tabla involucrada, esta tabla involucrada. Tenemos esas tres. Bien. Bueno, vamos a unirlas entonces. Justamente comentario va a tener una referencia a publicación y una referencia de usuario. Así que vamos a hacer los inner a partir de acá. Bueno, dice acá. From join. Vamos a crear la tabla base donde vamos a hacer todo. ¿Sí? Select from. Vamos a poner comentario. Vamos a poner inner join con la tabla. Vamos a poner con la tabla usuario. Vamos a ponerle un alias a estas cosas, ¿sí? No se olviden el on con punto y de usuario y comentario punto de usuario, ¿no? Recuerden que es como que tienen que unir dos cosas del mismo tipo cuando hacen la unión entre tablas. Justamente es clave en este caso. La clave foránea hace referencia a la clave primaria de la tabla usuario y de usuario, ¿no? Bueno, después ¿qué hacemos? Esto que está acá es una tabla, ¿no? Porque acá dice from join crea una tabla base. Si nosotros vamos acá abajo, hacemos go, se crea una tabla, ¿no? Bien. Esta es una tabla. Ustedes imagínense que esta es una tabla común y corriente que la tenemos para utilizar. Bien. Esta tabla nosotros ahora la tenemos que unir con publicación. Entonces, lo mismo. Cuando hacemos estas dos tablas vamos a tener un campo que va a ser ID publicación. Observar acá está ID publicación. Bueno, lo que hacemos es la unión de esta tabla a partir de esta columna ID publicación que hace referencia a la clave primaria de tabla publicación. Entonces vamos acá y fácil. Ponemos inner join. Vamos a poner la tabla publicación.
P on, vamos a poner P punto y de publicación, vamos a igualarlo a comentario punto y de publicación, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos nuestra tabla final, ¿sí? Le ponemos una tilde a esto, básicamente. Le estamos poniendo una tilde a esto que está acá. Hicimos el primer paso. Bien. Vamos a editar en línea. Vamos a seguir editando. Ahora dice, necesitamos hacer un where. Necesitamos filtrar filas de esta tabla que está acá. Es el orden, ¿no? Es el orden 2. ¿Vamos a filtrar algo? Veamos el enunciado. Dice filtrar los casos en que ID publicación sea igual a 5 y el ID usuario corresponda a 1. Bueno, entonces nos falta hacer esto. Vamos acá. Y vamos a hacer el where. Dice id.id publicación, porque estamos eligiendo la tabla publicación, que sea igual, me dice que usuario.id usuario sea igual a 1. Bien, tildamos el where. Listo, bien. Hay algo más que nos pide acá. Goodbye no nos pide. Bien, no nos pide. Javi no nos pide. Select. Dice calcular las expresiones y generar las columnas finales. Bueno, vamos a calcular las columnas finales, ¿no? Eso todavía no lo hicimos. Dice acá, hay que poner la descripción de la publicación. Entonces vamos acá, p.descripción. Le podemos cambiar, vamos el nombre, descripción, publi. Vamos a poner coma. Otra cosa más, nombre de usuario. Entonces vamos acá, u.id de usuario, nombre usuario, coma, texto, dice, vamos, c.texto comentario, texto comentario. Bueno, esto lo podríamos dejar así. Por lo tanto, nuestro código final sería esto, ¿no? ¿Por qué orden by? No hay, no me dice ordenar. Limit, le podríamos poner un limit, ¿no? Conceptualmente se tiene que poner un limit para no traer todos los datos de la base de datos. Imagínense que tenga 1.000.000 de datos, no tiene sentido traer todos. Tenemos que traer algunos, pero bueno, no voy a poner límite acá. Pero ustedes en teoría lo tendrán que poner, ¿sí? O por lo menos decir ahí al lado. No puedo devolver todo porque si no el servidor se me va a colapsar con la consulta. Bueno, en este caso, eso si de publicaciones y de usuario no existe. Podemos probar por otro. A ver, publicación 1, usuario 1. A ver, vamos acá, a ver. Ir a publicación. A ver, ¿qué dice acá? Publicación 1 y de usuario 1. Voy a ir a comentario mejor. Vamos a comentario. Vamos a poner el usuario 2. Acá. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con otros ejercicios. Vamos a ver este. ¿Sí? Vamos a ver este. También muchos se equivocan. Pero bueno, vamos. Es normal, ¿no? Es normal equivocarse. Bien. Vamos a empezar. Primero tenemos que hacer los from y los join. Entonces vamos a hacer un select, disco. ¿Qué me dice acá? Dame el nombre de usuarios y su cantidad de comentarios creados por el usuario, que esta cantidad de comentarios sea mayor a 1 para los ID comentarios menor a 8. Bien, tenemos que utilizar la tabla usuario y comentario. Vamos a unir entonces estas dos. Vamos a poner usuario, vamos a poner un alias, vamos a poner un inner join, tabla comentario, vamos a poner una C y creo que tendríamos esto, ¿no? Creamos nuestra tabla con los join, ¿no? Vamos acá, tenemos que crear nuestra tablita. Entonces le tildamos esto. Bien, esto tenemos hecho. Hay que hacer un where, vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio. Dice, dame el nombre de usuario y su cantidad de comentarios creados por el usuario. Esa cantidad de comentarios sea mayor a 1. La pregunta sería, ¿cantidad de comentarios existe acá en mi tabla? ¿Hay una columna que sea cantidad de comentarios en mi tabla que está acá? Y la verdad que no, porque cantidad de comentarios es algo que creamos nosotros, es algo que calculamos a través de la agrupación, ¿no? Agrupamos por usuario, por nombre de usuario, y a partir de ahí calculamos la cantidad de usuarios que hizo ese usuario. Entonces es algo que se calculó. Por lo tanto, esto que dice acá, que sea mayor a 1, no es un filtrado sobre filas. Entonces eso no tenemos que utilizar where ahí. Pero después dice, para los ID comentario menores a 8. Y bueno, ID comentario, si es una... Básicamente los valores de esa columna, si están en nuestra tabla base, ¿no? Nuestra fila base. Son filas base esto.
sin procesamiento, se podría decir, ¿no? Entonces sí podemos hacer un where acá. Where, ¿cómo es esto? C punto y de comentario sea menor a 8. Observar que nuestra tabla, bueno, hay que ver, y de comentario menor a 8. A ver, nosotros tenemos hasta 3 y de comentarios, pero imagínense, si fuera en vez de menor a 8, menor a 3, me va a dar solamente los ID comentario 1 y 2. Vamos a hacer aún menor a 2, me da solamente los comentarios con 1. Vamos acá, poner menor a 1. Ah, menor a 1 no, porque menor a 1 es 0, esperen. Menor a 2 vamos a poner. Observar. Hacer el filtrado sobre filas, lo que quedó es una tablita más chica. Bien, eso quiero que lo vean. Bueno, vamos a dejar a menor a 8 como el enunciado. Bien, entonces acá tilde en where. Y ahora, vamos a agrupar algunas filas según alguna columna indicada. Y acá dice, bueno, vamos a ver. Dame el nombre de usuario y su cantidad de comentarios creados por el usuario y que esta cantidad de comentarios sea mayor a 1. Bueno, agrupamos, acá podemos agrupar tanto por ID comentario, tanto como ID comentario o por nombre de agrupar por nombre de usuario o agrupar por ID de usuario, ¿sí? Acá tenemos nuestra tabla usuario, tanto lo podemos agrupar por ID de usuario o por nombre, ¿no? Voy a tomar como mal, no voy a ser tan exquisito con estas cosas. Aunque bueno, la ventaja de agrupar por una clave primaria es que en general es invariante en el tiempo, ¿sí? Acá ponemos group by. Entonces agrupamos por la columna. ¿Sí? Vamos acá. Bueno, después lo que recomiendo, aunque bueno, el orden está de esta forma. Cuando nosotros agrupamos por la columna indicada, nosotros queremos calcular la cantidad de comentarios, como se ve acá. Entonces, ¿qué hacemos? Acá vamos a poner un count, vamos a poner c.id comentario. Así vamos a ponerle un nombre a esto. As cantidad de comentarios, como dice acá. Bien. Acá entonces, hicimos el from, bien, tilde. Hicimos el where, bien. Hicimos el group by, sí. ¿No? Entonces hacemos un. Vamos acá a poner id de usuario, coma. A ver qué dice. ¿Qué me dice acá? Ah, bien. Tenemos que elegir la columna. Es u. O sea, elegir la tabla. ¿Qué pasa ahora? Acá lo mismo, no tenemos que elegir la tabla del cual viene el ID de usuario, porque recuerden que en comentario también está ID de usuario. Bueno, acá tenemos esto, ¿sí? Entonces tenemos tilde acá, tilde en group by. Y ahora viene el having, dice. El having filtra los grupos los agregados, ¿sí? Porque recuerden que esta columna no existía antes, con este valor 3. ID de usuario 1, ID de usuario 3, ID de usuario 1, cantidad de comentarios 3, y etc. Nosotros ahora queremos filtrar esto. Y nos dice para lo que sea mayor a 1. Bueno, filtramos eso como tenemos acá. Y acá nos dice que el cuarto es ordenar, es filtrar por grupos agregados. Estas son funciones de agregación. Vamos a poner having, sí, having. Y bueno, podríamos poner esto como esto. Cualquiera de los dos. Vamos a poner esto. Pero podrían poner cualquiera de los dos. Esto tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Van a dar todos, ¿no? Porque son mayores a 1 todos. Y bueno, ejecutamos esto y bueno, nos da lo mismo. Después, bueno, el select, vamos a calcular y generar las expresiones finales. Select, vamos a bajar un poco esto acá. Nosotros queremos el nombre de usuario. Vamos a poner o.nombre, as nombre de usuario. Bueno, y el otro está bien, cantidad de comentarios, ¿no? El otro. Bien, entonces si hacemos, tenemos esto. Bien, esto hicimos, el group by hicimos, el having hicimos, el select hicimos. El order by lo necesitamos acá. A ver qué dice. Dame el número de usuarios y cantidad de comentarios creados por el usuario y esta cantidad de comentarios sea menor a 1 para los ID de comentarios menor a 8. Bueno, no hay necesidad de hacer order by. Y ahora el limit. Bueno, acá no te dice limitar, pero bueno, si ustedes quieren poner un limit, lo ponen. Conceptualmente está bien, porque nosotros no podemos enviarle toda la info al servidor. Imagínense que esto te devuelva un trillón de columnas, ¿no? Un trillón de filas. Bueno, eso sería ese ejercicio. Y vamos acá.
Dame el top 5 de nombre de usuario que más dislike dieron a las publicaciones. Ordenadas por cantidades de forma ascendente. Columna, nombre y cantidad de like. Bueno, acá lo mismo. ¿Qué vamos a hacer la primera que dice from join? Vamos acá. Tenemos que unir la tabla usuario con la tabla. A ver, dame el top 5 de nombre de usuario que más dislike dieron a publicaciones. Bien. Acá están los dislikes. Valor de like tiene -1 sería dislike y 1 sería like. Bien. Entonces necesitaríamos estas dos tablas. Vamos acá, vamos a poner el asterisco, el from, vamos a poner usuario, vamos a poner un alias, vamos a poner un inner, join, con la tabla me gusta, mg le vamos a poner de alias, on, nunca se olvide del on. Bueno, acá en el join está el on, ¿no? Pero bueno, es algo que no se tienen que olvidar. mg.usuario. Bueno, acá me faltó el alias. Punto y de usuario. Bueno, entonces acá unimos las tablas que necesitamos. Como se ve. Ahora, hay que filtrar algo. Esa es la pregunta que se viene acá. ¿Qué dice este enunciado? Dice, dame el top 5 de nombre de usuario que más dislike dieron a las publicaciones. Nosotros sabemos que esto va a tener valor y dislike. Entonces queremos filtrar entonces. Vamos a poner where, vamos a poner u.mg.valor like sea igual a -1. Si hacemos clic acá, vamos a poner el valor de like es -1 ahí, ¿no? Por lo tanto tenemos hecho el orden, la parte 2 de where. Vamos acá. Hay que agrupar algo. Acá dice, dame el top 5 de nombre de usuario. Entonces bueno, hay que agrupar por nombre de usuario. Vamos a agrupar. Voy a agruparlo tanto por ID de usuario por nombre de usuario. Vamos a poner ID de usuario, pero también nombre es lo mismo. Bueno, agrupamos y bueno, cuando agrupamos siempre tenemos que hacer algo, ¿no? Alguna operación de agregación, generalmente. Y acá me dice que la cantidad de like. Bueno, eso es lo que hago acá. Voy a hacer un count. Y la cantidad de dislike en realidad son la cantidad de filas, ¿no? Entonces podríamos elegir cualquier fila, ejemplo, y de publicación o ID de usuario. Poner acá, punto ID de usuario. Igual tienen que tener cuidado, ¿no? Porque, ejemplo, si valor de like tendría valores nulos, el valor nulo no te lo cuenta el count, lo que tengo entendido. Así que te daría mal la cuenta. Entonces es preferible hacerlo por el count dentro por primaria, ¿no? La de primaria. Esto lo voy a poner como si fuera el top 5 me dice de nombre de usuario que más dislike dieron. Cantidad, dislike. Y después tenemos que poner el punto nombre. Bueno, en realidad sí está. Listo, como esto es suficiente. Porque dice salida nombre y cantidad de dislike. Bien. Entonces terminamos bueno. Agrupamos. Bien, el having no hay, porque no hay que filtrar grupos, por lo que se ve acá. Entonces el select, calculamos las expresiones como vimos y generamos las columnas finales. Y después hay que hacer el order by. Dice el top 5 de usuarios que más dislike le dieron. Top 5 es un orden. Es como el top 5 de boxeadores, los mejores boxeadores del mundo, ¿no? Bien, entonces hay que utilizar order by. Order by. Queremos ordenar por cantidad de dislike de forma descendente, ¿sí? Mayor a menor. Bueno, entonces order by está bien. Después hay que hacer un limit. Acá dice que sí, dame el top 5, entonces hay que hacer un limit. Vamos, limit 5. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto. Obviamente, como tenemos solamente 2, si tuviéramos el limit 1 me daría una sola fila, ¿no? Y bueno, tildamos esto. Acá que utilizamos el from, el where, el root by, el having no lo utilizamos. El cero lo utilizamos, el order by lo utilizamos y el limit. Listo. Así son los ejercicios, se resuelven así. Recuerden esta tablita, nada más. Y bueno, después dice insertar datos en la tabla comentario con ID comentario igual a 5. Con título igual a parcial fácil. Agregar más datos si es necesario. Dice después la eliminación de la fila y de comentario. Bueno, a ver, este ejercicio era así. Nosotros tenemos que insertar en la tabla comentario. Vamos a poner las columnas que queremos insertar en esta tabla comentario. Bien, nosotros tenemos, vamos acá. ID, comentario, tenemos ID, publicación, ID usuario, tenemos text,
texto, comentario y bueno, tenemos fecha de creación. La cosa es esta. A ver, vamos acá. Bien. ¿Por qué digo que fecha de creación es necesario agregar? A ver, bueno, antes tendríamos que ver, ¿no? Obviamente, si fecha de creación es not null, ¿no? Si es not null lo tendríamos que agregar. Eso lo podrían comentar también ahí. Texto comentario me dice acá que sí quiere agregar. El título en realidad sería texto comentario. Vamos a poner texto comentario, ¿no? Texto comentario igual a aparecer fácil, entonces vamos a poner Luis. Texto comentario sería el último, entonces vamos a aparecer fácil. Bien. Y después dice acá id comentario igual a 5. Bueno, id comentario, entonces vamos a poner 5. Y a alguno se le ocurre, bueno, voy a dejar estos dos y voy a sacar estos dos, ¿sí? Porque como no me pide agregarlo, dejo. ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes dejan así, esto en la tabla comentario se va a insertar de esta forma. Se va a insertar de esta forma. Va a tener, bueno, vamos a hacer control Z un poco. Ustedes lo insertan de esta forma, en la tabla comentario va a estar así. Una fila va a ser así. Esto, null, null, texto comentario va a ser parcial fácil. Y después acá va a ser null. Bien. Bueno, acá podríamos poner la fecha, ¿no? Vamos a poner acá. Bueno, no lo pongo porque, a ver, si uno no pone la columna, se pone nulo automáticamente. Bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que acá me dice de publicación sí o sí va a hacer referencia a mínimo uno, máximo una clave primaria de la tabla publicación. ¿Sí? Sí o sí. Y lo mismo con ID usuario, ¿sí? ID usuario, no es que comentario ID usuario sí o sí va a ser referencia mínimo uno, máximo uno, un usuario. Aunque nosotros sabemos que por definición las claves foráneas aceptan null. Pero en este caso, como está hecho nuestro modelo relacional, dice acá que sí o sí siempre va a tener una clave, un valor de una clave primaria que hace referencia, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Fácil. Esto entonces está mal. O sea, acá, esto no puede existir nunca, ¿sí? Porque nos va a tirar un error al insertar. Cuando insertemos esto, va a decir, no se puede esto. ¿Sí? No se puede. Entonces lo que hacemos acá es, vamos a agregar un ID de publicación 3 y ustedes tienen que decir que este valor 1 hace referencia a una clave primaria que existe en la tabla publicación. Y este 3 hace referencia a un usuario, la tabla usuario, ¿no? Un ID, porque justamente eso es lo que hace la restricción de la clave foránea, ¿no? Verifica si existe. Bien, eso era el ejercicio, básicamente este. Y bueno, después el otro muy fácil. LT, ¿de qué tabla es? Tabla comentario, where comentarios es igual a 5. Ya, a ver, en general cuando hacen una eliminación en una tabla de una base de datos, traten, ¿sí?, de no olvidar hacer where, porque si no se le va a eliminar todo. Así que tengan cuidado con eso del... Y bueno, sí, eso es todo. Recuerden esta tablita, así se le hace más fácil las cosas. Y bueno, nos vemos en el recuperatorio para los que recuperan. Pregunta, ¿y cómo hago para aprender todo esto? Bueno, seguime para todos estos beneficios de forma gratuita.